Buenas, mi nombre es Angie Arroyo. En esta ocasión voy a hacerles la presentación del examen de bioquímica, del curso Bioquímica, Corporación Educativa Uniternar, sede Montería. Las preguntas son las siguientes. Pregunta 1. Las funciones químicas describen este tipo de estructura. A. Átomos. B. Moléculas. C. Grupos funcionales. D. Direcciones funcionales. En este caso escogí la opción C. Grupos funcionales. ¿Por qué? Seguido voy a darle un ejemplo del por qué. Grupos funcionales. ¿Por qué? Tenemos estos grupos funcionales. Empezamos por el alcohol. Se observa cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura de grupo funcional hidroxilo. De igual manera, ahora se ve cómo se van uniendo otros átomos a la estructura para formar el metanol, que es un alcohol y la fórmula es la que vemos ahí a continuación. Otro grupo funcional de los aldehídos observa cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional formilo. Ahora se van uniendo otros átomos a esta estructura para formar el metanol, que es un aldehído y cuya fórmula es la que tenemos ahí. Seguido, los cetonas. Estos observan cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional carbonílico. También se ve cómo se van uniendo otros átomos a la estructura para formar la propanona, que es una acetona y cuya fórmula es la que tenemos a continuación abajo. Tenemos el ácido carbonílico. Esto se observa cómo se van uniendo los LPS átomos para formar la estructura del grupo funcional ácidos carbonílicos. También se ve cómo se van uniendo otros átomos a esta estructura para formar el ácido etanoico, que es un ácido carbonílico y cuya fórmula pues es la siguiente que tenemos allí. Seguido vamos con el éster. Se observa cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional carbonílico. Ahora se ven cómo se van uniendo otros átomos a esta estructura para formar el etanoato de etilo. Este es un éster y cuya fórmula es la que tenemos aquí. Siguiente. Tenemos las aminas. Estas aminas se observan cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional amida. También se ve cómo se van uniendo otros átomos a esta estructura para formar la metalinima, que es una anima y cuya fórmula es la que tenemos allí. Por último, de este grupo funcional tenemos las amidas. Estas amidas se observa cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional amida. Ahora se ve cómo se van uniendo otros átomos a esta estructura para formar carbonilimida, que es una amida y cuya fórmula es la siguiente que ahora la pregunta 2 dice: entre las funciones de la química orgánica, los aldehídos y cetonas están muy relacionados con A, proteína, B, lípidos, C, carbohidratos, C, D, vitaminas. En esta opción escogí la respuesta C, carbohidratos. ¿Por qué? ¿Por qué escogí los carbohidratos? Los carbohidratos son compuestos que contienen grandes cantidades de grupos hidrólidos. Los carbohidratos más simples contienen una molécula de aldehído. A esto se les llama polihidroxialdehídos o una acetona polihidroxigenato. Todos los carbohidratos pueden clasificarse como
monosacáridos o olisacáridos o polisacáridos. Un olisacárido está hecho por 2 o 10 unidades de monosacáridos unidos por unión glucosídicas. Entonces, la unión de un carbohidrato con un aldehído, pues da lo que tenemos primero aquí, polihidroxialdehídos. Y la unión de un carbohidrato con un cetona, pues nos da un polihidroxicetona. Por eso escogí por la gran relación que tienen entre estos carbohidratos y aldehídos y la cetona. Seguido tenemos la pregunta 3. Esta nos dice qué importancia tiene para la salud el consumo de proteínas. La base energética de las reacciones celulares, la estructura de muchos complejos que permiten el funcionamiento del cuerpo. C. La producción de vitaminas importantes para el cuerpo. D. El buen funcionamiento del sistema nervioso. En esta opción yo escogí la opción la B. ¿Por qué escogí la opción B? Porque, como todos sabemos, la función de las proteínas en nuestro cuerpo es primordial, pues es producir tejido corporal y sintetizar enzimas, algunas hormonas como la insulina, que regulan el funcionamiento entre el organismo y las células, y otras sustancias complejas, pues estas rigen los procesos corporales. También es primordial resaltar que estas proteínas producen tejido corporal y sintetizan las enzimas. Como vemos, como función estructural nos sirven las proteínas, función de movimiento, función inmune, función hormonal, función digestiva y pues el transporte de los nutrientes. Seguido, una pregunta 4. Esta nos habla de los lípidos. Los lípidos son compuestos importantes para las funciones de reservas energéticas y transporte. Entre otros se puede mencionar algún tipo como terpenoides, esteroides, ácidos básicos, ligninas. B. Pertenos, vitaminas, esteroides, esteroles y sebos. C. Pertenos, esteroles, esfingolípidos, ácidos grasos. D. Esteroles, ácidos grasos, nucleótidos y proteínas. En esta escogí la opción D. ¿Por qué escogí la opción C? ¿Por qué escogí la opción C? Porque lo que son los pertenos y los esteroles se clasifican como lípidos insaponables, y los esfingolípidos pertenecen a los lípidos saponizables de tipo antihepático, y pues los ácidos grasos son saponizables y también son ácidos derivados. Seguido, miren que los ácidos grasos esenciales, pues tenemos lo que son el omega 3 y el omega 6, que son derivados. En los omega 3 encontramos los pescados azules, las nueces, los alimentos y las legumbres. En el omega 6, las semillas de sésamo, lino, las calabazas y girasoles y los aceites de semillas. Seguido con la pregunta 5. Esta nos dice: una de las causas por las cuales los seres humanos no se pueden nutrir con material vegetal de todo tipo se debe a la composición de A. Aminoácidos, B. Glucosa, C. Minerales, D. Clorofila. En esta opción yo escogí la A, aminoácidos. ¿Por qué escogí los aminoácidos? Escogí los aminoácidos
porque existen aminoácidos vegetales que el ser humano no puede sintetizar, no podemos sintetizar en nuestro metabolismo. Pues los aminoácidos esenciales, los cuales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos está en esos organismos en la ingesta directa o a través de la dieta. Seguido tenemos la pregunta 6. Las vías que permiten el ciclo bioenergético del cuerpo humano son: A. Ciclo de las pentosas. B. Ciclo de la urea. D. Fosforilación oxidativa. D. Reducción de las hidronasas. En esta me enfoqué por la respuesta C. ¿Por qué? Porque escogí la respuesta C, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfata, que se llama así para distinguirlas de otras rutas que producen ATP en menor cantidad. La fosforilación oxidativa funciona con dos tipos de reacciones que están acopladas. Una utiliza reacciones químicas y las liberan energías, mientras que la otra utiliza esta energía para llegar a cabo su reacción. Seguido tenemos la pregunta 7. Esta nos dice: dentro del ciclo Redox se obtienen compuestos de alta energía para el cuerpo como ADP, B. acetil CoA, C. ATP, D. glucosa sulfato. En esta pregunta escogí la opción C. ¿Por qué escogí la opción C? Que es ATP. El ATP es una molécula de alta energía que almacena energía que necesitamos para realizar casi todo lo que hacemos. Está presente en el citoplasma y en el nucleoplasma de cada célula. Esencialmente los mecanismos fisiológicos que realizan y que debemos ejecutar con energía se obtienen directamente del ATP almacenadas. Cuando los alimentos en la célula se oxidan, gradualmente la energía liberada se utiliza para volver a formar ATP. De modo que las células siempre mantienen el suministro de ATP. ATP significa adenosina de trifosfato. Ya sabemos que este es un compuesto de alta energía y cabe resaltar que es la más importante, puesto que nos proporciona directamente energía. Y vemos aquí cómo la utilizamos en las secreciones hormonales, en la circulación, en la transformación muscular, en la respiración, en varias funciones de nuestro organismo. Seguido tenemos la pregunta 8. Esta nos hace referencia a la 8. La estructura de las proteínas se conforman de acuerdo a la formación o disposición de las moléculas. B. Funcionalidad en el cuerpo específico. C. Composición de las proteínas. D. Localización en algunas partes del cuerpo. En esta pregunta escogí la opción A. ¿Por qué escogí la opción A? Porque la estructura de las proteínas reúnen
las propiedades de disposición en el espacio de las moléculas. Las proteínas que provienen de su secuencia de aminoácidos pues manifiestan en su estructura las características físicas de su entorno y la presencia de compuestos simples o complejos que lo estabilizan y pues estas conducen a un plegamiento específico. Seguido tenemos la pregunta 9. Dice, las enzimas son reguladores de reacciones en el cuerpo humano. Su procedencia es a partir de estas biomoléculas: A, lípidos; B, proteínas; C, carbohidratos; D, minerales. En esta pregunta escogí la opción la B, proteínas. Porque escogí la opción B, proteínas. Las enzimas son proteínas, las cuales catalizan sus reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son catalizadoras, es decir, sustancias que sin consumirse en una reacción aumenta notablemente su velocidad. Las enzimas modifican la velocidad de la reacción sin efectuar el equilibrio. Muchas enzimas son usadas comercialmente, por ejemplo, en la síntesis de antibióticos o de productos domésticos de limpieza. Además, son ampliamente utilizadas en diversos procesos industriales, como son la fabricación de alimentos o la producción de biocosméticos. Entonces, resaltar que las enzimas pues son derivadas o son proteínas. Seguido tenemos la pregunta 10. Esta nos dice, cuando se desnaturaliza una proteína, se está logrando A, su desdoblamiento de la estructura; B, su destrucción total; C, la pérdida de aminoácidos; D, la ganancia de electrones y ATP. En esta escogí la opción A, que es su desdoblamiento de la estructura. ¿Por qué escogí esta opción? Pues porque es una desnaturalización. La estructura de una proteína se aleja de la forma nativa debido a un importante cambio en su formación productiva por motivo de las diferentes proteínas. Este cambio trae como consecuencia pérdida en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero no en la primaria. Entonces vemos como aquí en la imagen tenemos una proteína nativa en su forma natural, y después vemos cómo está desnaturalizada. Seguido tenemos la pregunta 11. Esta pregunta 11 tenemos comentar sobre varias enfermedades que son las enfermedades hepatitis A, B, C y COVID-19. ¿Qué otras enfermedades? La enfermedad dengue y la gastroenteritis. ¿Qué lo produce? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se transmite? Y cómo se trata. Bueno, vamos a hablar de lo que son las hepatitis. Estas hepatitis la tenemos A, B, C y D. La A, que es tipo leve, grave; la C, que es más grave; y la D, que es un tipo muy grave.
Bueno, comencemos con la tipo A. Esta se transmite con agua o alimentos contaminados. Puede ser vía oral o fecal. Esta sí tiene vacunación y sus síntomas son piel amarilla, cansancio y vómito. No daña el hígado, pero da forma permanente. La hepatitis B, que es grave, se transmite contacto con sangre, semen, fluidos corporales infectados. Tiene vacuna. Esto afecta, se transmite con agujas, cuchillos y también contagio con feto de mujeres embarazadas. Tiene vacunación, si tiene, y pues sus síntomas son cronificación con más o sin síntomas, cirrosis, cáncer o hepatitis. Tenemos la tipo C, que es más grave, se transmite en contacto con la sangre infectada, transfusiones no seguras, meningitis, agujas, contacto también madre-hijo. Esta pues no tiene vacunación. Sus síntomas son cronificación con o sin síntomas, cirrosis o cáncer. Y tenemos la tipo D, muy grave. Esta se transmite. Necesitas tener hepatitis B para contagiarte, contacto con la sangre infectada, transfusiones no seguras, jeringas, o agujas. Una vacunación contra hepatitis B, pues se puede prever. Los síntomas son cronificación, síntomas agudos, ictericia, fiebre, cirrosis o cáncer. Seguimos con la enfermedad del COVID-19, que en estos días nos ha afectado a la mayoría, decirlo, a todo el mundo. Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades como resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio del oriente, por sus siglas en inglés, MERS. En el 2019 se identificó un nuevo caso de coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. ¿Cuáles son los síntomas? Los signos y síntomas del COVID-19 puede aparecer entre 2 y 14 días después de estar expuesto y pueden incluir en fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar. Otros síntomas también pueden incluir lo que son el cansancio, goteo en la nariz, dolor en la garganta, dolor de cabeza y fiebre y vómito. Algunas personas pierden el olfato y el gusto. La gravedad de los síntomas del COVID-19 pueden ser muy leves o serias. Algunas personas no tienen ninguno síntoma. Los adultos y los mayores de edad que tienen ciertas infecciones crónicas como enfermedades cardíacas o pulmonares o diabetes, pues tienen un sistema inmunológico más comprometido, pueden correr más riesgo, más alto de contraer la enfermedad. Esto es similar a lo que se ve con las enfermedades respiratorias como la influenza y la gripa. ¿Cómo se transmite? Por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz o ojos. ¿Cómo se trata o recupera? Creo que esta es una de las que más nos interesa en estos momentos. Aunque no haya vacuna para prevenir la infección en el nuevo coronavirus, pueden tomar medidas para reducir el riesgo de infección. Se recomienda tomar estas precauciones para evitar el COVID-19.
evitar eventos con mucha gente y reuniones de multitudes, evitar contacto cercano menos de 6 pies o metros con cualquier persona que esté enferma, lavar las manos con frecuencia con agua y jabón cada 20 segundos o usar desinfectantes para manos, cubrirse la boca y la nariz con el codo, un pañuelo al momento de toser, limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se toman con frecuencia, quedarse en casa y no ir al trabajo, a la escuela ni a lugares públicos si estás enfermo, o no ser para recibir atendido por un médico, evitar el transporte público pues si estamos enfermos. Ahora tenemos lo que es el dengue. ¿Qué lo produce? El dengue es una infección causada por un virus. Usted puede infectarse si un mosquito infectado lo pica. El dengue no se transmite de persona a persona, es común en áreas cálidas y húmedas del mundo. Los brotes pueden ocurrir en las épocas de lluvia. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, seguimos con cuáles son los síntomas del dengue. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y los músculos, vómitos y sarpullidos. Algunas veces el dengue se convierte en fiebres hemorrágicas, como sangrados en la nariz. Esto ya es pues peligroso. ¿Cómo se transmite? Se transmite pues por la picadura de la hembra de un mosquito que se alimenta de sangre, conocido popularmente como zancudo patas blancas y cuyo nombre científico es Aedes. ¿Cómo se recupera? Para esto pues no existe un tratamiento específico para la fiebre del dengue. Los casos leves se pueden tratar administrando una gran cantidad de líquidos para prevenir la deshidratación y con mucho reposo. Los analgésicos que contengan paracetamol pueden aliviar el dolor de cabeza y otros dolores asociados a la fiebre del dengue. Seguido vamos con la enfermedad gastroenteritis. La gastroenteritis es una infección o inflamación del revestimiento interno, mucosa del estómago y el intestino delgado, que puede estar causada por agentes infecciosos tales como virus, bacterias, parásitos, toxinas químicas o fármacos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la gastroenteritis incluyen diarrea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos. ¿Cómo se transmite? Si la gastroenteritis viral es contagiosa, los virus que causan la gastroenteritis son transmitidos mediante contacto cercano con personas infectadas, como el compartir alimentos, compartir agua o utensilios para comer. Las personas también pueden infectarse al consumir alimentos o aguas contaminadas. ¿Cómo se trata o se recupera? Pues para esto la mejor es tratar de hidratarse bien. Tomar líquidos es esencial para evitar las complicaciones, pues los vómitos, la diarrea y el sudor y la falta de apetito pueden hacer que la deshidratación fácilmente durante la gastroenteritis. Se debe beber a sorbitos, influencias de manzanilla, caldos claros, aguas con una pizca de sal y limón, pues lo que se recomienda para estos casos en cuanto a esta enfermedad. Ya para terminar, pues les agradezco por su atención. Muchas gracias. Espero estén bien.
Chao.